día de hoy vamos a hablar sobre el ascendente en Capricornio. Vamos a estar invitando a una astróloga que no solamente nos va a compartir su conocimiento sobre el ascendente Capricornio, sino también que ella tiene ascendente Capricornio, así que nos va a poder contar también su experiencia personal viviendo con esta energía. Así que vamos a invitarla. Hola, Hola, muy agradecida que estés aquí, que te hayas unido para hablar sobre este tema, el ascendente Capricornio. muchas gracias por invitarme. Pero bueno, quiero que primero me cuentes cómo fue para ti la experiencia de descubrir tu carta natal y darte cuenta que tenías ascendente Capricornio. Porque bueno, no recuerdo cuál era tu sol. Soy Sol en Cáncer, Luna en Leo y ascendente en Capricornio. Y es súper interesante la pregunta porque yo descubrí no, no qué ascendente tenía, sino el sentido de mi ascendente cuando empecé a estudiar astrología. Ahí de verdad, tipo, dije, ok, estoy en el camino correcto. Eh, Empecé a estudiar astrología y me di cuenta de la dinámica de las casas de agua, la 4, la 8, la 12, principalmente la casa 12, en cómo yo me sentía, cuáles eran mis deseos y qué era lo que realmente iba a aparecer para mí en la vida, porque el ascendente es un poco de dejar de tomar la vida como un desafío y aceptar el desafío y utilizar los recursos que tenés, que son los que te gustan, para no pasarla tan mal, por así decirlo, porque el ascendente no es fácil de vivir, y menos se va viviendo con matices cada vez más profundas, cada vez que vas teniendo más conciencia, lo puedes usar a tu favor, pero al principio el ascendente te choca, es como, es chocante, no es algo agradable, es como en la parte del destino. Eh, Así que cuando me enteré, me hizo mucho sentido. Estaba estudiando astrología, yo ya tenía pasajes para venirme a vivir a Brasil, ya tenía reservado, bueno, los aéreos, un mes de voluntaria en una posada, en un hostel, en una isla así chiquita en Bahía, y cuando el profesor dijo el ascendente en Capricornio se quiere ir de mochila por el mundo y termina trabajando en un banco, fue literal porque yo tenía esa ilusión, ¿no? Yo desde que nací y desde que llegó, no sé, una compu a mi vida, el internet y esas cosas, era muy chiquita, pero siempre investigando otras culturas, otros viajes, a dónde irme. Con 10 años hablaba 3 idiomas, entonces esa energía sagitariana de casa 12 siempre estuvo, desde lo espiritual, lo cultural, relacionarme con personas, si querer relacionarme y poder relacionarme con personas de otras culturas, siempre tuve esa facilidad. Pero la realidad es que si bien sí pude emigrar, sí estoy viviendo en Brasil, estoy viviendo en un lugar que no es mi patria, tuve que hacer todos los papeles, toda la burocracia. Trabajé en un criptobanco, en un banco de criptomonedas, así que ahí el Acuario en Casa 2, literalmente trabajé siempre en instituciones, en empresas. Nunca trabajé de forma informal. Trabajé 15 años en 10 instituciones diferentes. Entonces, si bien siempre necesité un poco de soltura, que sea un poco flexible, siempre mucha estructura. Entonces yo ya sabía que venía a Brasil, pero que no iba a tener esa vida nómade de mochilera, no sé, sin disminuir las elecciones de cada uno y el tipo de estilo de vida. A mí, yo ya sabía que no me iba a llegar esa oportunidad. Y la realidad es que sufrí mucho tener poca estructura. Normalmente cuando más estructura tengo, me pesa y al mismo tiempo tengo más recompensa. Como que siento que Capricornio y Saturno, que es el planeta regente, recompensa mucho la responsabilidad, el compromiso, esto de construir, de solidificar, ¿no? De ir paso a paso. Sí, sí, totalmente. Justamente, yo siento que, por ejemplo, las personas que tienen ascendente Capricornio, porque muchas veces el ascendente, dependiendo de cómo lo vea cada astrólogo, tiene que ver con la forma en cómo se muestra en el mundo, al menos a primera instancia. Incluso hay como una teoría, no sé si era una teoría, pero como una historia más bien de que en la antigüedad al signo que le daban más atención era el ascendente. O sea, cuando le preguntabas a alguien qué signo eres, que nada más lo sabían
pocas personas exclusivas, ¿no? Porque la astrología no era de todo el mundo, Sí. decían era el Todavía ascendente en no vez del es. sol. Pero ahorita yo siento que se está como abriendo un poco más, hay como más conciencia al menos, o se está tomando más en cuenta. Este, pero antes se decía era el signo del ascendente, no se decía el signo solar. Entonces, bueno, obviamente se perdió porque es más fácil saber el signo de tu sol por el día que naciste, ¿no? Pero sí siento que antes se decía más eso y que se percibía más fácil, como que la impresión que dabas en los demás era más fácil percibirlo, ¿no? Como que la gente de repente se veía, no sé, ascendente Capricornio y podía capturar o ver, percibir esa energía de repente un poco más seria, al menos de primera instancia, esa energía más seria, más de repente un poco más observadora antes de actuar primero, como lo podría tener alguien que es ascendente Leo o ascendente Sagitario, sabes que de repente tiene más facilidad para solo ser antes que primero estar, ¿no? Entonces como que el ascendente Capricornio, al menos visto como la puerta de una casa, como la primera vista de, lo veo más como personas muy reservadas, muy recatadas, ¿sabes? Como que de repente cuidan mucho su imagen o lo que muestran hacia el público, o lo que muestran hacia afuera. Y no tiene que ser algo como que, ay, aburrido, no, simplemente personas que de repente su apariencia son más minimalistas, son más simples, son más, no sé cómo lo ves tú. Totalmente de acuerdo en que el ascendente es lo primero que se percibe. Mismo sin conocer a alguien, o sea, la primera vez que conoces a alguien, lo que percibís es el ascendente. La persona no te dijo nada, no sabés qué día cumple, ¿no? Pero vos en tu mente ya armaste un arquetipo, ¿no? Ya decís, esta persona tiene energía, no sé, escorpiana. Y después te das cuenta que por ahí no es Escorpio, no sabes el ascendente, pero es Leonina. Y vos decís, está en cuadratura. Entonces, sí, esta energía está muy presente por algún motivo, pero yo creo que es la primera que realmente se siente. Eh, es más fácil rectificar cartas horarias que eh, horas de nacimiento de lo que parece. Ya escuchando a la persona, hablando con la persona, se percibe. Pero sí, yo acá noté sobre la casa uno, ¿no? Yo pienso cómo me sentía de chiquita, antes de saber sobre astrología, sobre el ascendente y ser astróloga. Yo siempre tuve mucho miedo, siempre respeté mucho las autoridades, siempre seguí mucho esto del status quo, de la ley, pero era mi cristal. Ahora, con la distancia, tipo, no viviendo con mis papás y habiendo crecido y, no sé, por ejemplo, el contacto con las mismas personas, pero va pasando el tiempo y vos con otra conciencia te das cuenta de que no es lo que eran con vos, sino como vos percibías el mundo. Entonces yo siempre tuve mucho miedo, siempre seguí mucho la ley, yo me autocastigaba. No sé, me acuerdo una vez que me reí mucho en una clase, cosas que no pasaban nunca porque era realmente muy seria y muy, eh, no sé, como que en la escuela me tenía que portar súper bien. Y una vez me llamó la atención una profesora de inglés porque me estaba riendo, me puso una nota en el cuaderno, algo así, y yo tenía un ticket para como si fuera un baile que iba a hacer en la escuela. Y yo ya lo vendí. Ni le había contado a mis papás, yo ya me castigué, era como yo recibí, ni siquiera, no sé, no mentía, no nada. Yo ya sabía que estaba bien o que estaba mal en el mundo, ¿no? De lo que creía que estaba bien o mal, pero siempre así, como cobrándome mucho, seria, esto que decís de los colores, es verdad. Tuve una parte, tengo una Urano en conjunción al ascendente, entonces sí, tuve una parte muy colorida de la vida, pero siempre en empresas donde volví a tener que usar uniforme, ¿no? Siempre me llevaban de nuevo a lo sobrio, usar zapatos, usar camisa, o azul o blanco, o negro, así. Eh, pero sí tuve esa visión así del trabajo, cuando yo me crié, para mí el trabajo era lo más importante. Yo ya me crié sabiendo que lo mejor era crecer y tener responsabilidades. Yo de chica, para los 18 años, yo tenía
una lista de cosas que tenía que cumplir y era todo basándome en el crecimiento y en la madurez y en la responsabilidad. Así que ya, como que nací ya con esa visión. Claro, sí, no, tiene mucho sentido. Incluso cuando me dijiste de lo del castigo, de que te autocastigaste, me acordé Sí, de mi abuela tenía, bueno, ella siempre ha cuidado como niñitos, como así como niñera, ¿no? De alguna forma. Entonces sí. recuerdo que había un niñito que ella cuidaba, porque mi abuela vivía en aquel momento, vivía en un apartamento que tenía como un balcón. Entonces cuando se portaban mal, que ella los castigaba, le decía para el balcón y te quedas ahí a analizar lo que hiciste para que sepas que eso no estuvo bien y no sé qué. Obviamente no estaba bien que hiciera eso, pero bueno, era una forma de como regularlos. Y en un punto en que el niñito le gustaba tanto el balcón, que le decía a mi abuela, abuela, ¿puedes castigarme para ir al balcón? Porque él creía en su mente que no podía ir al balcón sin estar castigado. No, no. Hay unas construcciones, yo elegía siempre lo más aburrido. Vos decís, ¿qué le pasa? Viste, como que nadie me obligaba, no sé, estaba en salita de 5, tenía 5 años. Tenía 5 áreas para jugar y yo me iba a la más aburrida. Los otros todos querían ir a la casita, viste, hacer de papá, de mamá o de lo que sea. Todos querían jugar a la casita, que era como el más divertido. Y yo iba a mirar, no sé, creo que eran como ostras, conchas de mar, con una lupita, viste, como, vos decís, ¿qué? Viste, como son decisiones, estoy hablando del automático, del que sin saber que tenía ascendente en Capricornio, una vida llena de responsabilidades. Recién creo que a los 18 tal vez empecé a soltar un poco y me puse un poquito más, no sé, no otro lado de mi carta, pero los primeros años y un querer agradar, que ahí creo que entra en juego el medio cielo en Libra, doloroso porque estás entre la ley, el querer agradar y la creatividad matada de Leo en casa 8. Esto, recién ahora con 32 años estoy como, bueno, no, adueñándome un poco más de mi deseo, aprendiendo a decir que no y formando mi estructura en base a mis valores y no lo del status quo, tipo, construyendo mis políticas, digamos. Sí. Bueno, si quieres podemos empezar a hablar de las casas 2, las casas 6 y las casas 10, que vienen siendo casas de tierra y que para quienes tengan ascendente Capricornio prácticamente les caen signos de aire, ¿no? Que en la casa 2 estaría en Acuario, la casa 6 en Géminis y la casa 10 en Libra, como mencionaste. Entonces, yo siento, bueno, lo que tú dijiste es puntual, lo de que trabajas en criptomonedas, esa es súper acuariano en la casa 2 porque prácticamente yo siento que, bueno, uno puede ver a Capricornio como que sigue las tradiciones para cumplir, por lo menos en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo económico, para cumplir, sabes, ir por lo seguro, etcétera, pero que tenga el ascendente Capricornio, esas casas de tierra en aire, me da a entender a mí que sí hay una curiosidad muy grande en temas de, en este caso laboral y económico. O sea, como que ahí es donde de repente les entra esa curiosidad, les entra esas ganas me hago preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo esto mejor? O cómo puedo hacer, claro, porque nunca va a dejar de ser Capricornio, ¿no? Pero como que es esta cuestión de que qué cosas puedo yo implementar para que esto me funcione, ¿sabes? Para que esto tenga lógica, para que esto dé resultados, o sea, para que ellos puedan tener éxito tienen que hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué opinas tú? Y en casa 2 hablo de mi experiencia. Siempre, bueno, tecnología, siempre tecnología. Siempre tuve que aprender algún tipo de sistema, de programa, desde muy chica. Y por suerte siempre tuve facilidad, pero siempre era de cara, con una computadora, con una máquina de Postnet, sistema de pago diferentes, siempre tecnología. Después hice mucho atención al cliente, así, todo online, con diferentes canales, plataformas, etc. Siempre la tecnología metida y bueno, ahora también como emprendedora, la tecnología y los programas y toda la ayuda hasta de inteligencia artificial, yo creo que son recursos, ¿no? Casa vos son recursos. Entonces, si lo tomás, si no luchás, mejor. En todo lo que es tecnología, grupos divergentes, siempre estuve en los
grupos más divergentes, más diversos, mismo estando en instituciones y en empresas, la gente que estaba adentro era como yo, rarísima. Siempre en equipo, siempre movimientos políticos de alguna forma, ¿no? No por polarizar, pero siempre una cosa así como de lucha, de derecho, viste, como un poco rebelde el ambiente. eh, y bueno, este tema, esto hablando sobre la casa 2 en Acuario, imagínate, desde muy chica, me llegó una tarjeta de crédito con mi nombre, que no sé quién me la pidió con 18 años. O sea, ya de alguna forma, siempre tecnología y para venir a vivir a Brasil tuve que hacer toda una estrategia de economía, ¿no? De ahorro, cosas que no sé ni cómo hacía, pero sucedían. Te empuja mucho a eso, me parece. Creo que es un buen recurso. Y en relación a Géminis en casa 6, bueno, siempre ambientes muy joviales. Eh, que eso tiene sus pros y sus contras, siempre salarios bajos. Viste, como que si contratás chicos para tu empresa o gente más, no sé, diferente, acaba que eh, somos niños en un trabajo, siempre en equipo, siempre con ambientes más lúdicos, siempre en entretenimiento, siempre esas áreas fueron las más, y muy multitasking, siempre el trabajo que tenías que atender, cobrar, vender, limpiar, eh, y esto, y saber de informática en algún punto y relacionarte con los otros. Eso, siempre, no un trabajo lineal de yo solamente hacer una cosa, jamás, siempre varias cosas, mucho movimiento colectivo, siempre lejos de alguna forma, lejos y cerca, ¿no? Porque Géminis es esto, Géminis viajes cortos, pero acababa que siempre tenía que, era un movimiento ir a trabajar, no era, cuando fue en mi casa, tuve una época de home office y no me gustó, así, eso tan estático. Como que de alguna forma a mí el prepararme y salir para ir a trabajar tiene mucho que ver con el ascendente en Capricornio, porque tenés que vencer esa barrera del salir de casa. Capricornio es salir de tu casa, y muchas veces para un ascendente de Capricornio es una lucha salir de casa. Eh, Así que eso ponía en movimiento todo. Sufrí bastante así cuando solo trabajaba home office, no sé, 8 o 10 horas en algún momento. Y después con la casa 10, bueno, siempre esto, atención al cliente, relaciones con los clientes, siempre cuidando a todo el mundo, siempre esto de lo estético, de alguna forma estar presentable. eh, y creo que también hoy en día, teniendo una profesión nada que ver, no trabajando en una institución, sino siendo emprendedora, siempre me llaman para el amor, siempre me llaman para lo vincular, siempre esa es la consulta que me quieren hacer y bueno, también me resuena lo libriano, de que tengo cierta tendencia a entender más la dinámica entre dos personas. Soy buena en entender ahí eso, las expectativas, los deseos, las personas por separado, de alguna forma lo Aries Libra, eh, lo entiendo muy bien, eso me ayuda para trabajar. Sí, sí, por ejemplo, en el caso de la casa 10 en Libra, yo siento que quienes tengan ascendente Capricornio es como que siempre van a estar en esta cuestión de que si yo cumplo las reglas, si yo sigo la ley, si yo hago todo de forma muy organizada, ordenada, metódica, con mis metas fijas y voy subiendo y creciendo, en general siempre va a entonces mantener una reputación limpia, como quien dice, una reputación intacta donde agrado a los demás, o termino agradando a los demás de alguna forma, porque a quien no le gusta a alguien que no tenga una vida llena de excesos o una vida llena de chismes, rumores, ¿sabes? Ese tipo de cosas, incluso misterio, de repente lo Libra, que por eso es que Saturno también se exalta en Libra, como que ahí está súper cómodo, porque la ley al final también termina de, como quien dice, o sea, el orden y todas esas cosas que se tienen que hacer, las reglas sociales, es para que haya una armonía social, ¿no? Es para que todos de alguna forma se beneficien y haya ese orden social en general. Y siento que ascendente Capricornio se le hace muy fácil verse presentable,
verse estético, obviamente según la estética de cada quien, aunque generalmente es muy pensado en que a las personas visualmente se vean bien. Al menos aunque sea para ellos mismos, pero siempre hay como un aspecto ahí de seriedad, ¿no? Yo voy escribiendo ideas acá. Y sí, hace poco le dije a mi marido, no me gusta enojarme, no me gusta que me vean enojada. Y siento que viene por ahí, porque la casa de ese es súper exposición, es por lo que se dice de uno, ¿no? Mismo Exacto. sin conocerte, cuál es la reputación. Y eso, a veces es eso mismo, es una persona, ¿cómo es la personalidad que se comenta? ¿Es enojona, es tranquila? Y a mí me gusta mantener esa imagen de templanza, ¿no? De armonía. Claro que todo el mundo se enoja, tengo Aries en casa 4, imagínense. Claro. Pero, pero para mí es muy importante mantener esa cosa así como muy, eh, muy idealizada tal vez, ¿no? De la persona equilibrada. Claro, no es fácil, pero me parece que es una carga que tenemos por ahí con un ascendente en Capricornio de querer tender a la perfección y es un arma de doble filo. Por un lado te puede traer buenos resultados, siempre mejorar, pero tampoco la exageración de no permitirte ser humano, ¿no? Y ser un poco Aries también, ¿no? Nadie puede estar 100% Libra, es imposible porque cada uno tiene sus propios deseos y creo que pasa eso, a veces si te posicionas mucho ahí en ese medio cielo libriano, el afuera nunca va a conocer tus deseos verdaderos. Entonces, de repente, cuando vos te conectás con ese deseo, los de afuera quedan en shock, porque es una máscara muy fuerte, esa máscara libriana, ¿no? Ese currículum. Eso asusta a las personas, porque de repente pasó tal cosa, ¿what? ¿Qué pasó ese día? Sí. Algo así. Yo he sorprendido muchas veces por ese motivo, pero de mantener siempre una imagen y de repente tomar otras decisiones que no eran compartidas. Claro. Sí, justamente como que a veces que justamente Saturno se salta en Libra explica también que aunque Libra es, sabes, como jajaja, jijiji, sí, yo me veo bonita, no sé qué, pero muchas veces por dentro está esta cuestión de ser muy duros porque no estás manteniendo esa imagen que tú quieres que la gente vea y bueno, ahí ya depende de cada quien cómo lo viva, pero sí puede a veces ser como muy como que no puede ser, ¿cómo vas a permitir que te vean así? ¿Sabes? Este tipo de cosas es muy Libra y muy Capricornio, como que esa mezcla de Libra con Capricornio. eh, Sí, es como un acuerdo ascendente medio cielo, vamos a mantenernos dentro de esta línea y claro, a veces no querés, hay otras partes tuyas que van a pedir atención también. Yo tengo un Saturno en Acuario, entonces no es un ascendente en Capricornio tan tradicional. Acuario va a pedir también claro, mostrar sus colores. sí, no, exacto, y al final eso es súper importante tenerlo en cuenta, que también depende mucho de tu carta natal. Y que, bueno, esto se puede tomar como una interpretación, por ejemplo, si tienes casas vacías, eh, pero que siempre al final, de alguna forma, siempre va a ir en dirección hacia donde están los planetas que uno tiene en su carta natal. Pero siento que esto es una forma divertida de entender lo capricorniano, de entender tu carta natal, pero siempre tomándolo en cuenta con que cada quien lo vive diferente. Incluso de cada uno de los signos hay tantas interpretaciones que yo creo que si nos ponemos a hacer un live por cada casa no terminamos. No, además las generaciones, ¿no? Primero el Capricornio, el ascendente Capricornio siempre va a tener algún grado, salvo excepciones, ¿no? De ejes interceptados, tener un poco de Acuario en casa uno, así que tal vez la primera impresión tenga toda esta sobriedad, toda esta seriedad, toda esta impronta más profesional, más seria, pero en el fondo también está esa otra máscara, y tal vez dependiendo del día lo encontrás más en una máscara que en la otra, ¿no? La primera impresión más acuariana que capricorniana, que si bien tiene el mismo regente de forma tradicional, es diferente, porque Capricornio es un poco más solitario, y Acuario no. Y yo siempre tuve esas dos, esos dos deseos.
por un lado de mucha soledad y mucha introspección y por otro lado me mueve mucho la masa. Eh, el trabajar en equipo, el compartir con otras personas, en escuchar otras ideas, eso me hace crecer muchísimo. Entonces, todos los ascendentes en Capricornio tienen mucha energía acuariana, pero claro, son generaciones, por ahí un ascendente en Capricornio que están haciendo ahora lo va a vivir diferente a como yo lo vivo con 32 años. Y ni hablar de, no sé, me imagino en tu caso que es un ascendente en Acuario, personas hace 100 o 200 años. Era más difícil todavía, tenías muchas menos posibilidades de expresión. Ahora estamos un poco ¿verdad? más abiertos a experimentar cómo a cada uno le sienta mejor. Sí, ¿no? Y que obviamente, por ejemplo, la perspectiva que cada generación tiene de lo que son las reglas cambia totalmente diferente, porque las reglas que de alguien joven en esta época no es lo mismo que las reglas que percibieron o aprendieron socialmente que en los 80, por ejemplo, ¿sabes? Como que es una perspectiva totalmente diferente. Bueno, y ahí entran las generaciones de que sí, por eso es que nuestros padres son diferentes, bla, bla, bla. Pero, Inés, que sí. lloremos. Luego tenemos la casa 3 que prácticamente caería en Piscis. Luego está la casa 7 en Cáncer. O sea, digamos que las casas de aire caerían en signos de agua, ¿no? Y la casa 11 entonces en Escorpio. Y yo siento que esto indicaría o explicaría la razón de cómo es que los ascendentes Capricornios son, no sé si la palabra es selectivo, pero quizás reservados y muy, o sea, cuentan con pocas personas, lo que dijiste, solitarios. Ellos no necesitan muchas personas para socializar, a menos que hayan otras cosas en tu carta natal o de cada quien que tenga en su carta natal, pero generalmente está esta energía de que mientras más pocas personas, mejor para ellos, porque entonces así pueden generar una tribu, pueden generar esa sensación de familia o pueden generar ese espacio cómodo en donde por fin puedan abrirse un poco más. Y en ese espacio cómodo, en esa confianza que tanto les cuesta generar en personas, es que se van a abrir y van a hablar, porque obviamente ya están las confianzas generadas. Que obviamente la casa 3 que viene siendo la comunicación, la casa 7 la relación, y la casa 11 que es como la comunidad, que caigan en signos de agua, indican que no hay un interés de estar socializando con cualquiera en cualquier momento, en cualquier situación, sino que pueden ser un poco más observadores, más callados, y después que agarren su confianza es que se abren un poco más. ¿Qué opinas tú? Sí, me parece una lectura súper acertada. Bueno, en mi casa tres mi hermano es pisciano, así que ya en mi ambiente ya estaba Piscis, ya nací, ya estaba Piscis ahí. Eh, Me pasa que eh, tengo tanta empatía, sí, por lo humano, que lidiar con muchas personas es lidiar con muchos campos energéticos. Y eso para mí es un desgaste total. Es importarme por mucha gente. Eso también es un aprendizaje, creo que como ascendente en Capricornio, de cuidar un poco más la energía, ¿no? Esa sobriedad que de alguna forma hay que llegar. Significa, sí, lo ideal sería cuidar esos ambientes, esos espacios, porque sí son sensibles, sí son vulnerables, posiblemente con personas con una tendencia más víctima o más vulnerable o más sensible. Y yo siempre tuve parejas muy sensibles, siempre con mucha agua en su carta natal, hablando, ¿no? De la casa 7 en cáncer, siempre me relacioné con personas, bueno, que eran cáncer en su carta natal, ahora el marido luna en cáncer, por ejemplo, pero ya salí con soles y ascendentes en cáncer, y siempre con personas, sí, con una sensibilidad utópica, a veces, idealizadora del mundo, eh, un poco romántica, y una relación fuerte con la madre, si vamos a hablar del lado negativo, una cosa así, ¿no? Como todavía muy en el nido, hay casa 3 yo pensaba cuando estaba pensando en este vivo, yo leo Harry Potter
estar todavía. Para mí esas mis intereses intelectuales vienen por ahí, esos son los mundos en los que me gusta estar, ¿no? Mundos más fantasiosos, por más que los amantes de Harry Potter sepan que no todo es fantasía, pero esos mundos, siempre me gustó leer mucho, esos eran mis mejores ambientes. De alguna forma para mí estudiar, leer, eh, transportarme tiene que tener una característica un poco de una nebulosa, un poco de un mundo paralelo, eh, porque si no me involucro mucho emocionalmente con las personas y después y te lastimas, porque no podés tener esas relaciones con todo el mundo. Eh, y también estuve en ambientes, en los mejores ambientes con los que me sentí más a gusto, eran con artistas, personas artistas o dedicadas en ese ambiente. Trabajé muchos años con artistas. Todavía tengo amigos que se dedican más a lo creativo, ¿no? Pero sí es necesaria una distancia. Si alguien es amigo mío, no se puede sorprender de que yo me desaparezco porque necesito mucho de ese cuidado, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando era chica iba a la escuela, que uno se relaciona con tanta gente, eso para mí era bastante, porque Claro. entraba otras partes mías siempre a querer resolver, ¿no? Y estar ahí y apoyar, y esa cosa un poco más humanitaria, ¿no? Más de nutrición y no, si no te aprendiste a cuidar a vos misma todavía, es muy difícil salir a cuidar a los otros eh, sin descuidarte, digamos. Eso es un aprendizaje que todavía tengo con mi mamá, que hay que aprender a cuidarse primero. Y después con Escorpio en la casa 11, ya tuve más problemas para estar en grupo. Siempre gente muy escorpiana, muy plutoniana, que claro, yo proyectaba esa energía, todavía me pasa. Ahora por ahí son ambientes más holísticos, ¿no? Con esta energía más bruji, pero mucho conflicto también, poco, ¿no? Con Scorpio en casa 11, no sé si eran ambientes muy tranquilos, creo que había una tensión muy grande, ¿no? Con esta capacidad de después de transformar y poder curar en algún punto, pero espacios muy catalizadores de heridas, de sombras, eh, difícil también con una casa 11 en Escorpio, y bueno, en mi caso con Plutón también, salir a vincularse en grupo como si nada. Hay cierto recelo, me parece. Claro. Sí, yo siento que, por ejemplo, la casa 3 en Piscis, siento que, porque puede también interpretarse como el tema de que quizás les cuesta poner en palabras o comunicar de una manera más eficiente o más, no lógica, no sé si es lógica la palabra, o sea, como más que tenga sentido, sino que de repente ellos tienen otro ritmo de percibir las cosas. Y a veces puede salir torpe un poco la comunicación, porque quizás lo capricorniano, o sea, el ascendente Capricornio, su habilidad como tal no es tanto comunicar o hablar en conversaciones superficiales, ¿sabes? Como esas conversaciones que se tienen con cualquiera en cualquier momento, ay, ¿cómo estás? Sí, ay, ¿cómo está su mamá? ¿Sabes? Como que ese tipo de cosas no los llena del todo, no me parece ni siquiera. Con Pisces en casa 3 no va a pasar. Yo hasta con las personas más tierras, que no sé, tengo una gran amiga que es taurina, yo la llevo a otros mundos y como que ella intenta aterrizarme y no es posible. Lo holístico también, todo esto, ¿no? Bueno, de astrología, tarot, todo es un mundo muy pisciano porque es muy espiritual, es simbólico, entonces mi lenguaje también es ese, mi forma de escribir, mi forma de pensar, yo miro a la gente, mi forma de racionalizar es así, es planeta, signo, casa, arquetipos del tarot, pero así, es como mi mente no funciona así como vos decís, una conversación normal, tal vez nunca, pero hace por lo menos 10 años que ni por acaso, mi mente ya está siempre haciendo como unos match así muy bizarros del mundo simbólico. Sí, 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 totalmente. Eso es muy de casa 3 en Piscis. Y luego, bueno, la casa 7 en Cáncer. Yo siento que, por ejemplo, que haya ese eje de casa 1, casa 7
con un Capricornio y Cáncer, que justamente son los signos opuestos. Es que hay un tema ahí de tradición, de escuchar todo eso que se va pasando y traspasando a través de las generaciones, por ejemplo, en cuanto al árbol genealógico y todo esto, porque mencionaste, por ejemplo, de la tendencia a tener eh, parejas que de repente tienen buena relación con la mamá, o que uno, la persona que tenga ascendente Capricornio, la mamá es como que primordial, pero obviamente no solo porque tengas la casa 7 en cáncer significa que eh, va a ser una relación positiva. O sea, muchas veces puede ser dependiendo de cada quien como lo haya vivido, pero eso no quita que de repente la imagen de la madre sea tan importante que incluso puede hacer que termines buscando a una pareja que termine siendo ese padre o madre, por ejemplo, que no tuviste, en caso de que haya una ausencia allí, ¿no? Como el tema de tener daddy issues, que No, yo ya hice todo, ya materné parejas, sí, ya tuve problemas con suegras, sí, sí, todos esos patrones ya sí, los pasé. Sí, hay una cosa muy madura del ascendente en Capricornio de forma natural, entonces acaba que atraer gente más canceriana, a veces es gente más sensible, más vulnerable. Pero en la dinámica, imagínate la dinámica de la mujer, es complicado. Normalmente las personas que yo más atiendo en consultorio que tienen problemas de relaciones son mujeres capricornianas o con mucho Capricornio en su carta natal, porque tienen una postura más masculina, ¿no? Más de, no sé si guerrera, pero sí de mucha responsabilidad, sí de querer bancar mucho más la casa, la familia, las cosas, y eso genera un desbalance, ¿no? Por ahí en otros lados, no solamente sociales, en otros lados hace ruido. A mí me pasó mucho eso y me costó ahora, por ejemplo, aprendí a hacer un ascendente en Capricornio sin tener que montar la casa, porque son cosas diferentes. claro. Marido tiene su sensibilidad, es una luna en cáncer, tiene esto de la tradición, de la familia, tiene una buena relación con su madre, pero sigue siendo, no sé, el hombre proveedor. Eso a veces en los arquetipos se pierde un poco ese juego de roles. No porque el hombre tenga que bancar siempre y la mujer quedarse en casa, pero yo tengo mucha esa dinámica en mi carta, porque soy un sol en cáncer, un no sol en cáncer, un no norte en Capricornio, un ascendente en Capricornio, soy luna oposición Saturno, entonces traigo esta dinámica porque hay que prestar atención. Si sea una mujer con ascendente en Capricornio va a tener que prestar atención a esa dinámica, si no va a traer siempre, en el peor de los casos, un hombre víctima, un hombre muy sensible, hasta depresivo, ¿no? Ojo, no que sea canceriano significa que está bien, no, vas a traer esa energía, pero que sea la que te combine más a vos en otros puntos también. Sí, exacto. Bueno, ya depende de cada persona, porque yo siento que a nivel vincular, de pareja sobre todo, es una decisión prácticamente emparejarte con alguien, porque entonces todos tenemos nuestros traumas, todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestros defectos, y ahí te toca a ti entonces escoger cuáles defectos puedes aceptar o no en tu pareja, que son como, bueno, no te está haciendo daño, no nada, sino que son cosas, porque también siento que con esa casa 7 en cáncer es buscar también generar un espacio seguro en la pareja, un espacio que se sienta hogareño, un espacio que se sienta familiar para tú poder ser tú, para tú poder cuidarlo, protegerlo. Y eso también puede pasar, como lo que comentabas, que entonces tú te vuelves mamá de tu pareja. Entonces, como que depende, obviamente, no es que esté mal ser quien cuida a tu pareja, porque qué genial es poder contar con alguien cuando te sientas mal, cuando te enfermes, por ejemplo, pero no caer en el que te va a decir qué hacer todo el tiempo, ¿sabes? De sobreprotección, porque tampoco es la idea, la pareja no es la mamá ni el papá. Pero sí está esa dinámica allí con Capricornio y Cáncer, eh, como casa uno y casa 7. Entonces, sí, sí. Dijiste algo clave ahí, porque creo que tiene que ver con la matriz, que es el tema de las decisiones, y yo lo dije antes en relación al deseo. Creo que hay que tener muy en cuenta los 4 puntos de la carta, porque el eje Aries Libra es muy fuerte también, porque está en casa 4 y 10, y tomar decisiones a veces no es fácil. A mí nunca me ha sido fácil tomar decisiones, ni en lo profesional, ni en lo vincular, y es lo que más nos
y en lo familiar también. Y es lo que más nos afecta, todo repercute. La pareja que elegís o no elegís repercute en todas las áreas de tu vida, el trabajo que elegís o no elegís. Entonces hay que trabajar ahí esto de conectar con el deseo y la decisión, porque si no, esto, la presión del status quo, el miedo, el querer agradar, en algún momento explota, porque no se puede vivir así. Entonces sí hay que trabajar ese tema de decidir desde el deseo, teniendo en cuenta, ¿no? Obviamente no sé si decir el bien y el mal, pero sí con los valores bien establecidos. Sí. Y bueno, luego entonces la casa 11 en Escorpio. Yo siento que lo capricorniano sí tiene como cierta, o sea, no sabría decirle porque no siento como una energía muy tierra. No sé si de repente tengan como esta cuestión de un sexto sentido con respecto a qué tipo de comunidades pertenecer o no. Pero sí siento que de repente son tan selectivos por una cuestión de desconfianza también, por la cuestión de que habíamos dicho, de que son tan solitarios, ellos dicen, ¿por qué yo tengo que hacerlo con esa persona? Entonces ya se ponen como esa pared, miran a las otras personas como feos, ¿sabes? Como que está esta tendencia de, yo no tengo por qué confiar en cualquier persona, no todo el mundo me va a hacer el trabajo como yo quiero, no todo el mundo me va a aportar, entonces muchas veces está esa cuestión de que como los grupos de amistades que tienen o los amigos que tienen cambian mucho y quizás duelen tanto esas comunidades o esos grupos que han tenido, que entonces genera esa desconfianza o esa cuestión de que, ¿sabes qué? No me voy a juntar con Mejor cualquiera. no me junto más con nadie. Sí, Pandemia para siempre. No, eso lo de los cambios es literal, siempre, porque detona. Sí, yo no me lo imagino de otra forma el cuerpo en casa. Aún se detona, el grupo detona. De repente salen las sombras de todos y dependiendo la estructura emocional que cada uno tenga, mental que cada uno tenga, podés sostener o podés poner límites. Cuando vos casi que tu desafío en la vida es poner límites, porque tener un ascendente en Capricornio es empezar a solidificar, es que te crezcan los huesos, es pasar de ser un invertebrado a tener 1 millón de huesos, porque tenés una casa 12 en Sagitario, sos muy flexible, estás muy abierto y de repente tenés que aprender a decir que no, a estructurarte y cada vez que entras un grupo de tona es como, claro, mejor siempre estoy con un hueso fracturado, es difícil vivir así. Conozco otros ascendentes en Capricornio que, bueno, que su ambiente laboral ya es como, bueno, hasta acá llego porque es una forma, porque en el trabajo uno se relaciona, pero posiblemente no con la misma vulnerabilidad, no con la misma intención de llegar al hueso, ¿no? Y ya con el cuerpo en casa 11 de alguna forma uno ya sabe que va a lo profundo. Eh, hay, sí, como decís, una lectura energética, ¿no? Y tal vez creo que pararse desde la desconfianza es por eventos pasados que hay que resignificar, por supuesto, porque hay que seguir relacionándose. claro. Es que yo siento, por ejemplo, que da la casualidad que justamente, porque debe pasar con todos los que tengan signos de agua, ¿no? Que entonces van a tener las casas de tierra y las casas de aire en signos que son justamente los más extrovertidos o los más abiertos, que son los de fuego y aire. Y explicando que justamente es en esas áreas íntimas o en esas áreas un poco más serias de la vida en donde ellos tienen como mucha pasión, ¿sabes? Mientras que las casas que son más hacia afuera de la comunicación, de la pareja, de socializar, de la diversión, etcétera, en esas casas siempre va a caer en signos de agua o en signos de tierra, porque entonces son esos temas que los ven con seriedad y que los ven como con cierto resguardo o prefieren guardárselo y tenerlo mucho más en su interior, en intimidad nada más. Pues esto es algo que, un patrón que uno ve cuando el ascendente es signo de tierra o signo de agua. Entonces, bueno, podemos pasar al siguiente punto, que vienen siendo las casas de agua, casa 4 en Aries, luego viene la
casa 8 en Leo y la casa 12 en Sagitario. Yo siento que justamente que tengan fuego en las casas de agua quiere decir que hay mucha pasión o mucha emoción y creatividad o incluso rabia, se podría decir también, que tiene que ver con el fuego, muy, muy, muy escondido, muy dentro, sabes, que solo surge en la intimidad. Eso no es algo que quieres mostrar a simple vista, como comentaste, o sea, la casa 4 que es algo muy íntimo, que está debajo del horizonte, lo tenemos muy escondido, no queremos estar mostrándole esa rabia a todo el mundo, porque ¿qué va a decir la gente? Esto no está socialmente aceptado, exacto, como que no. Pero sí hay como mucha tendencia a acumular rabia por no tener la capacidad de expresarlo de forma muy espontánea. Entonces, y así como la rabia, eso por relacionarlo con el fuego, también la creatividad, porque muchas veces ese ascendente Capricornio los lleva a ser tan serios y tan correctos que no sé si de repente tienen buena relación con la creatividad, porque al menos, por ejemplo, Aries en la casa 4, Aries no, ahí hay un conflicto con Capricornio, luego Leo, o sea, los signos de fuego no tienen buena relación con Capricornio, o sea, no nada, o sea, no tienen ningún tipo de combinación y por eso les cuesta ser creativo, al menos de una forma, ¿sabes? Divertida o de demostrarse y sentirse como niños de forma pública, como que para ellos no, eso no tiene sentido. Es que no tenemos permiso para ser creativos. Hay que tener permiso. Y bueno, yo lo que te contaba hoy temprano, eh, yo creo que la ambición de Capricornio en sí viene por este fuego del ascendente en Capricornio. Por eso siempre el ascendente en un signo va a crecer más que el sol en un signo, porque el sol en algún punto se estanca, no es un talento, normalmente se vive fácil. El ascendente es como siempre está ahí, te despertaste, está ahí el ascendente todos los días y no se va. Es como un post-it que pegaste ahí en el espejo y no lo puedes arrancar. Eh, y yo creo que esa ambición de siempre querer mejorar, de tener mejores resultados, de cosechar, todo ese lado viene de esa llama del fuego, ¿no? Principalmente de Aries en casa 4. Imagínate Aries en pandemia encerrado, así es tener una casa 4 en Aries. Sí, hay un lado mío que tiene ganas de tirarse a descansar, a comer algo rico. Tengo Tauro en casa 5, pero hay una insatisfacción constante por tener ese Aries en casa 4 y de alguna forma así esa ira, ese conflicto, ese deseo pulsante que te mueve a hacer cosas. El tema es que con un Leo en casa 8, bueno, yo igual tengo un montón de planetas ahí, siento que es andar con un ego herido. A mí siempre me han, no a propósito, no me considero víctima, creo que todas las personas vivimos nuestra carta natal, hay que vivirla, digamos, pero siempre mucha crítica a la creatividad. Lo más libre que puedo ser de forma creativa es ahora que soy madre y que tengo hijos, porque si no siempre me sentí más criticada o un poco más juzgada. Eh, es difícil vivir intentando sostener ese Capricornio en el ascendente y ese medio signo en Libra. Creo que vivir ese Leo a todo o nada, desde la pasión, desde el ego, lo he vivido, no digo que no. Hubo algunos años en los que dije, alguna parte de mi hijo, voy a vivir esto, me voy a reír, voy a querer ser famosa. Me acuerdo que nos habrá durado entre los 15 y los 18, una fase así de la adolescencia que se activa la casa 5, la casa 8, el sol, y se activó esa casa 8 que está Quirón, está la Luna, está Mercurio, y tenía así como esas conversaciones con algunos compañeros de que queríamos estar en la tele y no teníamos ningún talento, porque era la realidad. Pero nuestra mente era como, nos merecemos atención, ¿viste? Por ahí siempre buscando la atención de forma equivocada. Pero hubo algunos momentos en que me pude reír un poco más y no ser tan seria. O por lo menos reservaba unas horas del día a reírme y a ser espontánea. Ya fui a castings, por ejemplo, sin talento.
Había una parte de mí que pulsaba de esto, del brillo, ¿no? Y Capricornio no crece para brillar, Sí, nada que ver. Entonces hay una parte de que quien tiene ascendente en Capricornio tiene que dejar morir un poco esa estrellita, ¿no? Yo sigo teniendo esos problemas de reconocimiento, de ser ignorada, me duelen esas cosas, trato de aprender a vivir con eso y no creer que me están ignorando, pero hay un poco una creatividad un poco castrada, pero es necesario, porque no es por ahí, es un niño versus un adulto. Un adulto no puede estar atrás del reconocimiento. Si vos estás siempre atrás del reconocimiento, no, no construís una empresa, no ganás dinero, no, muchas cosas no suceden. La madurez no tiene que ver con tener ese brillito siempre. Bueno, ese es el dilema. Y después con Casa 12 en Sagitario, bueno, es un talento que hay que usar, ¿no? Creo que es un recurso. Hay que aprender a utilizar esa dinámica, porque Casa 12 es tener acceso al inconsciente colectivo de esa energía. En mi caso es Sagitario. Entonces, buscar esos recursos para vivir Capricornio. Entonces, estudiar idiomas, seguir varias líneas filosóficas o de autoconocimiento, moverse, eh, cuidar del cuerpo en algún punto, no sé si a un nivel de triatlón, no así, pero sí ver que el calor físico, el movimiento, el viaje trae esa capacidad de hacer hueso, ¿no? Endurecer, traer esa información para enraizarse. Es difícil al principio, porque uno quiere eso, quiere irte al mundo, caminar el mundo, sentirlo, tener esa cosa más flexible, más nómade, más espiritual, pero la vida te manda a construir, ¿no? A tocar los pies en la tierra y a quedarte un rato en un lugar. Y no estar en lucha, no estar peleándote con eso, requiere una aceptación, ¿no? Una renuncia de que, bueno, naciste con este ascendente y esta casa 2 es tentadora. Creo que las casas de agua, la 4, la 8 y la 12 para cualquiera siempre generan un magnetismo, es como una zona de confort y es difícil salir de ahí. Yo diría hay que tomar los talentos, hay que tomar los recursos. Bueno, tenés mucho fuego, utilizá esa energía, usala de forma creativa, sin esperar nada, sin esperar el brillo, utilizá esa capacidad flexible de interconectar, de aceptar a los demás para generar una empresa, yo sé. No, pero aceptar la responsabilidad. Yo creo que vivir en Leo no va a funcionar. sí. Vivir en Leo no da. Yo siento que también, o sea, otra forma de verlo podría ser que quizás el ascendente Capricornio, al ser un signo de tierra, reservado, solitario, etcétera, que donde realmente brilla es tras cámara, ¿no? Creo que ese vendría siendo como quizás su brillo interior, porque me quedé pensando en eso, porque al final igual tiene Leo en la casa 8 y su Ah, brillo interior estaría más bien es tras cámara. O sea, no todo el mundo va a ver que esa persona se movió, se esforzó, creció, motivó o lo motivaron también, porque claro, tiene esa cuestión de que quiere mostrarse perfecto, de yo siempre hice todo correcto, yo siempre hice todo bien, pero en realidad no sabemos qué vivió en su interior, qué vivió en su familia, qué vivió en esas otras cámaras que no le mostramos a todo el mundo, porque uno no anda todo el tiempo mostrándole, esto fue lo que ocurrió, no, o sea, los bloopers, todo eso, eso solo está dentro en su interior, ¿no? Como que tras cámara. Y creo que ahí es donde está el brillo, porque por ejemplo, que en la casa 4 le caigan Aries puede indicar que de repente ahí sí tiene esa motivación o esa acción de motivar a su familia, o su familia fue quien le motivó para que creciera, para que evolucionara, para que subiera de nivel y surgiera en su área de trabajo, por ejemplo. O también puede interpretarse como que justamente es el jefe de su familia o la jefa de su familia. Es quien tiene como que el cargo o quien lidera o guía a su familia, por ejemplo, en caso de que sea una familia nueva que haya creado. Eh,
y que la casa 8 esté en Leo, es que justamente su brillo está o se destaca es en sus transformaciones. Porque para poder llegar a ese punto que quiere llegar, que son esas metas que se propone, que son todos esos caminos que va trazando en su vida para lograr a ese punto importante que quiere llegar en su vida, que generalmente lo capricorniano es siempre superarse, tiene que transformarse y tiene que volverse experto en transformarse, literalmente, y brillar en esa área para entonces seguir creciendo. Creo que ahí está su casa 8. Obviamente es incómodo, obviamente se deben de equivocar mucho, obviamente deben haber ese tema que comentaste del ego, las luchas de ego horrible, porque también es una cuestión de que yo quiero brillar, yo quiero ser jefe, yo quiero que me escuchen a mí porque tengo el poder de mandar, porque sí, porque no, cuando en realidad tienes que entender que tienen que saber eh, como que poder escuchar a otras guías y a otros líderes para entonces tú poder saber qué transformar y trabajar esa parte del ego y dejarlo de lado para entonces poder ser esa guía o ese líder sin ego que busca el orden en la sociedad, porque al final está esa casa 10 en Libra, ¿no? Que no hay ego, que no hay esa cuestión de que escúchenme a mí, sino que estamos haciendo esto por un objetivo que tiene que tener armonía social, que tiene que tener un objetivo donde haya justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la casa 12 en Sagitario, yo lo interpretaría más como el tema de que les da miedo sentir que nada les satisface, porque justamente Sagitario es una energía de querer siempre investigar, investigar, buscar más, aprender qué otras cosas nuevas hay, qué otras culturas hay, qué otro idioma puedo aprender, qué otra cosa puedo aprender, hacerte preguntas de la vida, pero que en realidad tú no quieres. O sea, el ascendente Capricornio no quiere caer en esos huecos existenciales y de estar buscando y buscando respuestas a preguntas. Ese es como que su mayor miedo. Que en realidad quieres esa estabilidad de alguna forma que tanto aspira y que quizás tanto le cuesta porque como tiene la casa 4 en Aries, la casa 6 Y yo creo que en algún momento, una cosa es el ideal, ¿no? Del ascendente y otra cosa es lo que la persona siente. la, Yo creo que muchas veces mi miedo fue lo opuesto, ¿no? A perder la libertad. Miedo total al compromiso. Y lo veo en algunas personas con ascendente en Capricornio de qué miedo el destino y no qué tanto miedo lo que es lo que viene dentro de mí, ¿no? Lo que ya tengo acceso. Pero sí, es verdad ahora, por ejemplo, que soy mamá, que ya tengo, ya pasé por mi retorno de Saturno, etcétera, etcétera. No, no me lo imagino al contrario. O sea, ahora no me imagino lo que en algún momento soñé como ideal. Las idealizaciones se me cambiaron. Tenía unas idealizaciones para el Sagitario, no sé qué, que claro, de repente me tuve que, en la vida me puso más realista, ¿no? Y bueno, mi pareja es más realista, y él tiene ascendente en Sagitario, pero él es súper real, y es pisciano, pero tiene súper los pies en la tierra, es mucho, muy estratégico, eh, y eso es lo que yo necesitaba, pero cuesta aceptarlo, ¿no? Yo creo que sí, ese miedo existe, eh, pero depende en qué fase de la vida. Yo creo que si estás, depende si estás amigado o no con tu destino, con tu ascendente. Y algo que había dicho de la casa 8, yo me anoté acá algunas palabras y puse ego herido, creatividad truncada, identidad en perpetua transformación. Y es porque yo no soy la misma, pero ni que el año pasado. Estás todo el tiempo en esa metamorfosis, que encima quienes trabajamos con autoconocimiento, con terapias, cada vez que te metes en sesión con alguien ya salís otra persona. Entonces acaba que todas las relaciones más íntimas van transformando tu identidad. Y creo que eso, aprender a perderse, no es fácil, porque es un signo fijo, ¿no? Perder la identidad constantemente acaba que no te podés acomodar con tus propias creencias y tenés que estar acostumbrada a que cambias, a que ayer dijiste una cosa y era tu ley y mañana tu ley es otra. Porque hay una dinámica ahí entre la identidad leonina, ¿no? En casa 8 y esta construcción de ley, de límites, de políticas, de valores, lo que sea, con un ascendente en Capricornio. Hay que amigarse ahí entre
que hay que van a haber renovaciones, ¿no? También con Acuario en casa 2 en la parte de valores personales. Siempre se va a estar renovando quién uno es y en la empresa que tiene, en la que está construyendo. Sí, sí, también ahorita pensé, por ejemplo, que la casa 8 está en Leo, quizás es una incomodidad, que su incomodidad sea llamar la atención. Porque muchas veces la energía tierra es como un sí, sí, yo te ayudo, no, 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 no des las gracias, no nada, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas como que les incomoda que le halaguen, le incomodan que de repente le digan cosas bonitas, o que wow, este esfuerzo que hiciste, como que ellos no, 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 esto no, no me digan nada. Por X o por Y, por cualquier razón que sea ya individual, como que les incomoda la parte de recibir halago. Siento que esa parte también puede ser muy, muy ahí. Y bueno, ya para ir cerrando, ya quedaría la casa 5 en Tauro y la casa 9 en Virgo, que bueno, ya caen esos signos de tierra que conectan fácilmente con el ascendente Capricornio, que siento que es en temas de lo que es entretenimiento o en temas de creencias, filosofías de vidas personales, individuales de cada uno, pueden ser un poco metódicas, pueden ser un poco muy de tierra, muy de, por ejemplo, en la casa 9 en Virgo, yo siento que de repente pueden ser demasiado quisquillosos en las creencias. O sea, ellos no van a creer en cualquier cosa o quizás cualquier magia así que le vengas tú, aunque no sé, un gurú te venga a estar diciendo que si haces esto vas a crecer, que si, no sé, ¿cómo se dice eso? Estructuras piramidales, ¿sabes? De estafas, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Con esa Que casa nueve, con casa 3 un Piscis llegan un montón, porque como lo comercial, ¿no? Siempre vienen esas cosas, pero sí es verdad, tiene sentido. pero entonces, exacto, con la casa 9 porque obviamente ahí quizás ese sea su reto también por otro lado, que al final Virgo y Pisces están justo en los signos, en las casas de comunicación y de creencias y aprendizaje. Sí siento que pueden ser como muy selectivos con las cosas que les gustan. Y una vez que lo eligen, listo, van de lleno, ¿no? O sea, ya esto lo escogí porque me llama la atención, porque tiene lógica para mí y por eso voy hacia allá, pero que venga una persona a dar su opinión o a decirme, traerme otra cosa, va a ser como muy, no lo sé, porque según, sabes, la estadísticas o según los hechos que existen, según el diccionario, según, sabes, como que de repente pueden recurrir mucho a cosas que ya están establecidas, ¿no? Que por eso es que Virgo se rige mucho, de alguna forma, como es tierra, en lo que ya existe, en las cosas que pueden tocar, palpar en la realidad, al menos en cuanto a filosofías de vida, ¿no? Y con la casa 5 en Tauro, como tú comentaste, que te gustaba comer, que te gustaba de repente explorar esa parte de la comida, sí siento que ahí conecta mucho con que de repente pueden tener esa facilidad con conectar con el placer corporal, por ejemplo. De repente por ahí puede estar conectados con sus cinco sentidos y quizás eso los hace ser más realistas, más con los pies en la tierra, pero en cuanto a, va a depender, ¿no? Cómo lo interpretes, porque si la casa 5 tiene que ver con el entretenimiento, con los juegos, con sentirse como un niño o tener relación con los niños, etcétera, que esté en Tauro, es que quizás hay cierta cuestión. Primero, es una energía muy reservada, o sea, no es algo que va a estar mostrándoselo a todo el mundo, en las cosas que se divierte o en las cosas que les hace sentir como niños, no se lo va a mostrar a cualquiera. eh, y al mismo tiempo tienen que tener un factor muy conectado con lo que es la parte corporal. A lo mejor lo que les divierte o lo que les gusta eh, tiene que ver con algo corporal, con algo de sensación. ¿Qué opinas tú? Sí, totalmente. En Buenos Aires lo tenía más claro cuando vivía allá. Mis personas favoritas para pasar un tiempo de relax y de placer, y no sé, como de autocuidado, eran dos taurinas, una gran amiga y una prima. Yo ya sabía que esa energía para mí era la más
curativa y al mismo tiempo la más, no sé, como momento, no sé, como que combino mucho. Era como hacer una comida, comer algo rico, escuchar una música, ver una película, o más, no sé, depende. Por ejemplo, con mi prima, que ella es taurina, la taurina estética, como una taurina vencina de ese lado del estético, de la ropa, del maquillaje, era más ese juego, y por ahí con mi amiga era más la culinaria, lo sensitivo, así como lo sensorial, ¿no? Y más naturaleza. Eh, Me gusta mucho eso, creo que para mí el autoplacer viene por esos lados, por el gusto, por el tacto, así por lo sensorial. Hasta mismo las citas románticas siempre fueron, o por lo menos las que yo lideré, siempre la intención era que sea un espacio tipo multisensorial, como visualmente, a nivel no sé, de que tenga algo rico, el olor del ambiente, el perfume, cosas así como que sea explosivo por lo sensorial. Eh, y ahora con mis hijos los trato muy así también. Para mí es importante cuidarlos así, como que estén en un lugar tranquilo, no sé, bien perfumado, que puedan mirar a lo que les guste, siempre desde el gusto, ¿no? Que coman algo que les guste, siempre ahí, como desde lo que, no sé, sea placentero, medio conectado ahí, como sin tanta culpa. Y después con Virgo en Casa 9, eh, bueno, a nivel estudio, yo estudié algunos años en ingeniería en telecomunicaciones y me volaba la cabeza. Para mí, los números me despertaron la espiritualidad, ¿no? No sé. No sé cómo fue, pero entre perderme tanto en números, en funciones, en ecuaciones, en cosas que veía ahí en los diferentes tipos de cálculo, álgebra y cosas así, algo de eso activó algo en mí y empecé a estudiar astrología. Fue muy loco, pero lo más matemático, lo más científico, lo más comprobado, me reconectó conmigo misma. Y es tipo, no tiene explicación, pero fue ese salto. Entonces, creo que sí, lo científico es la puerta a lo espiritual. En algún tiempo quise estudiar mucho teología, así, lo que estuviera escrito, ¿no? La palabra escrita. eh, y bueno, la astrología es muy virginiana también, porque hay muchos estudios, muy específica. Eh, y también pienso en cómo me gusta viajar a mí. A mí el viajar me ordena. Para mí viajar es ordenarme. Viste que hay gente que viaja para perderse, para olvidarse, para... No, en mi caso es todo lo contrario. La estrategia del viaje, la búsqueda, la investigación, la economía, ¿no? De ir ahorrando, ir planeando, eso a mí me mueve muchísimo. Y también tengo una teoría de que somos nuestra casa 9 con el tiempo. Somos más nuestra casa 9 que nuestra casa uno, porque la casa 9 es la última casa de fuego, ¿no? Relacionada a Sagitario. Y tiene que ver con el autoconocimiento, con la espiritualidad, con la búsqueda del sentido. Entonces, yo sé que con el tiempo no voy a ser cada vez más capricorniana, sino cada vez más virginiana. Y ya fui y siento que todavía soy muy taurina, me quedo mucho en mi casa 5 en Tauro. Creo que son recursos, hay que aprovechar las casas de fuego. Esas casas de identidad hay que aprovecharlas porque se vive bien, son casas de identidad, entonces es una construcción, eh, no sé, agradable me parece, consciente, es una construcción consciente y agradable. Tal vez más fácil que la casa uno, la casa 5 y la 9, porque la casa 5 son placeres, son romances, no hobbies, que siempre hice mucho, sobre todo esto, desde chica por suerte siempre investigué muchas cosas hasta encontrar las que me gustaran. Y, y casa 9 también, meterle fichas ahí a lo que estudiamos y nos mueve, le da sentido a nuestra vida, invertir en conocimiento, en sentarse y parar, ¿no? Parar y estudiar y perderse en números o letras, creo que genera un orden. Para mí es así. A mí me ordena muchísimo. Claro. Bueno, justamente es una, eh, o sea, siento que dependiendo del ascendente, del signo que tenga, el elemento que tenga, ya se sabe
que la casa 5 y la casa 9 siempre van a ser del mismo elemento que el ascendente. Entonces son como que cosas que conectan. Por ejemplo, en el caso de la casa 9 con Virgo, comentaste que la parte científica te atraía mucho. Eso tiene mucho que ver también con Capricornio, como que ahí se conecta bastante. Y lo Tauro me llamó la atención, por ejemplo, que comentaste que con tus hijos siempre te asegurabas de que les gustara lo que comieran, todo. Eso también conecta, por ejemplo, con tu casa 7 en Cáncer, que al final tus hijos también es un vínculo, ¿no? Entonces es como que esas partes de agua y tierra conectan muy bonito con el ascendente Capricornio, como que uno logra ver esa parte bonita o, digamos armónica dentro de la casa, de la carta natal con ascendentes Capricornio. Ya donde vienen como que los retos siempre son las casas de tierra y las casas de agua, como que siempre, obviamente, caen en signos que no son compatibles, que chocan, que nada que ver y que son justamente los puntos más retadores de, de todos, para todos, independientemente del signo que tengan. Entonces, sí. Pero bueno, nada, gracias por estar aquí. De verdad me encanta poder compartir y aprender de otros astrólogos. Espero que te haya gustado también compartir aquí. La pasé súper bien. A mi herida, mi ego herido, el leonino, me di todo el ego yo sola porque vos seguís estando para mí con la pantalla oscura. Pero bueno, me siento como en un podcast. La verdad es que la pasé súper bien, había intentado anotar algunas cosas, pero a mí esto me hace bien en ese lado de esa casa 8 leonina, me gusta mucho lo espontáneo, sí, siento que me ayuda también a echarle un poco de agua a ese Capricornio del ascendente, porque si no soy una montaña, creo que hay que jugar un poco ahí con esa casa 8 y bueno, dejarla que viva también. Pero gracias por la invitación, la verdad es que la pasé súper bien, me encantan estos temas, la astrología es mi pasión. Por supuesto que estoy aprendiendo otras técnicas para poder ayudar a más personas, pero la astrología es mi corazón y siento que le da sentido a mí, así que ahí ese Virgo en casa 9 viene por ese lado. Sí, no, totalmente. Espero que este live les haya gustado a las personas que tengan ascendente Capricornio, que hayan conectado, que hayan descubierto algo sobre sí mismos. Y si no son ascendente Capricornio, bueno, si tienen algún conocido con este ascendente que les haya ayudado también. Y bueno, nada, nos vemos en otro episodio hablando de más de astrología. Que bueno, nos vemos. Un besito, chao.